compartimos la pantalla y vamos a continuar. Nos habíamos quedado en el tema de importancia de la alimentación. Y ahora vamos a hablar la clasificación de esta por su clasificación de sus nutrientes. ¿Ya? Los nutrientes los podemos clasificar en nutrientes energéticos, los cuales son los lípidos o las grasas, o también llamados carbohidratos o glúcidos. ¿Ya? Y también tenemos los nutrientes plásticos o constructores, que son las proteínas y algunos minerales. Y tenemos los nutrientes protectores o reguladores, donde están las vitaminas y los minerales y oligoelementos. Por último, y no menos importante, está el agua. Hasta aquí lo que hemos visto ya hemos visto la importancia del agua. Ahora vamos a ver la importancia de los lípidos y los carbohidratos. Y si nos da el tiempo, vamos a ver algo de las proteínas. Para más adelante, en las siguientes clases, ver la importancia de los minerales y las vitaminas. ¿Por qué tenemos que ver este tema? Porque nosotros, por más que no siempre comamos de la manera saludable, es importante que nosotros conozcamos la importancia de una buena alimentación, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta de que la mejor forma de, ¿cómo se dice? A ver, de enseñar a alguien es con el ejemplo. A mí personalmente ahorita, cuando vamos a hablar de este tema y cuando lo estaba preparando, me dio bastante penita, ¿no? Porque yo tengo ahorita unos kilitos de más y bueno, pues me da vergüenza hablar de que no tenemos que consumir grasa y demás, siendo que yo no estoy dando el ejemplo adecuado. Pero van a ver cómo vamos a ponernos caso. Estoy en eso de la conversión de cambio de dieta, pero no es algo fácil, pero tenemos que hacerlo. Bueno, así que vamos a ver primero conceptos básicos, como por decir que es grasa. Grasa es el término genérico para designar varias clases de lípidos, aunque generalmente se refiere a los acilglicéridos. ¿Ya? También tienen un rol muy importante, en el cuerpo, debido a que su principal función es transportar vitaminas. Constituyen una parte importante de la dieta de la mayoría de los seres heterótrofos. Este término, ¿se acuerdan? Heterótrofos. A ver, chicos, ustedes han pasado ecología conmigo. ¿Se acuerdan de este término, heterótrofos? Yo sé que Lucas se acuerda. Luesia, Leonie, ¿quién? Alguien, por favor, tírenme un salvavidas. Sí, me acuerdo. ¿Se acuerdan que la cadena trófica está formado por distintos eslabones, ¿no es cierto? Unos son los autótrofos o también llamados productores. Y otros son los... Doctor, Sí, estaba en la cocina y me dijeron que ¿qué pregunta? heterótrofos, heterótrofos. ¿Qué significa? Creo que son los animales que no producen su propia comida, algo así. Ah, bien, miren, qué niña más inteligente. Exactamente. Son organismos que se alimentan de otro organismo. ¿Ya? Tenemos los autótrofos y los heterótrofos, ¿no es cierto? Los autótrofos son las plantas que producen su propio elemento a través de la fotosíntesis, obteniendo energía del sol. Y tenemos los heterótrofos que simplemente se alimentan de otros. Nosotros somos organismos heterótrofos, pues que obtenemos nuestro alimento consumiendo a otros. ¿Sí? Suena feo, pero es cierto.
Un alimento frito contiene unos 20 a 30 gramos de grasa. Esto los hace muy calóricos. Entonces, cuando nosotros vayamos a decidir entre comer algún producto a la plancha contra un producto graso, ¿cuál tenemos que consumir? Preferentemente el a la plancha. ¿Por qué? Por la diferencia de cantidad de calorías. ¿Ya? Disminuyamos un poco las calorías. Sé muy bien que en esta cuarentena, en este encierro, es mucho más fácil el consumo de productos fritos y es más rico, pues, ¿no? Pero lo ideal, chicos, es que tengamos una dieta variada. ¿Ya? Las personas que piensen que el consumo de alcohol no tiene calorías, están equivocadas. Miren la cantidad de kilocalorías que tiene cada uno de estos distintos productos. Tenemos el Fernet, tenemos el Gin Tonic, tenemos energizantes, daiquiri, tequila, jerez, mojito, champán, cerveza. O sea, imagínense en un vaso de cerveza cuántas calorías nos tomamos. Es bastante, ¿ya? Calorías son unidades energéticas que son las que los humanos, con las que los humanos vivimos. Es lo mismo que los sistemas electrodomésticos necesitan watts, voltios o joules. Es lo mismo. Para nosotros las calorías es eso, ¿ya? El excedente de calorías es almacenado en forma de tejido adiposo. Eso ya lo hemos visto también en el anterior tema. Hemos hecho una pequeña rememoranza de eso. Es importante entender que no es recomendable dejar de comer las grasas si no sabemos cuáles se pueden comer y cuáles no. Este tema de acá es importante. No es recomendable no comer las grasas. Lo recomendable es saber elegir cuáles comer y en qué cantidad comer. ¿Ya? Eso es muy importante que tengan en cuenta. Por eso hay personas que a veces por querer hacerse un bien se hacen un mal. ¿A qué me refiero? Las dietas para bajar de peso extremas no son buenas, no son adecuadas, ¿ya? Así es que hay que tener en cuenta todo esto, ¿ya? Escrito, no importa, doctor, compártame. Ya, muy bien. Las grasas forman parte de la membrana de todas las células de nuestro cuerpo. Todas las células de nuestro cuerpo están rodeadas en su membrana por grasa y forman parte de la conexión de las neuronas. Por eso vamos a ver más adelante la importancia de la interconexión de neuronas cuando hay un déficit de grasas. Son el sustrato de energía más importante del organismo. Es de donde obtenemos la energía para poder seguir viviendo. Pero vuelvo a decir lo mismo. Solo si la consumimos en la cantidad necesaria. Porque si la consumimos en exceso, lo único que estamos haciendo es llenarnos de tejido adiposo. Son necesarias para la asimilación de vitaminas liposolubles. ¿Y cuáles son las liposolubles? Son las vitaminas A, D, E y K. ¿Sí? Entonces, aumentan la absorción de los betacarotenos, esenciales para la piel y funcionamiento de algunos órganos. Son antioxidantes y vegetales de color naranja. ¿A qué se refiere? Los vegetales también tienen grasas que son antioxidantes y estas son las frutas de color naranja. Entonces, ojo, hay que consumir frutas y vegetales en nuestra dieta. Las grasas son importantes porque protegen en nuestro medio interno órganos muy importantes, como cuáles protegen el hígado, los riñones, los pulmones,
el estómago, el corazón, el cerebro, son órganos muy, pero muy importantes y están rodeados por tejido adiposo. Se estima que cada gramo de grasa aporta unas 9 calorías. ¿Sí? Es muy importante. Calorías, no kilocalorías. ¿Se acuerdan la diferencia, no es cierto? Una kilocaloría es igual ¿a cuántas calorías? Se olvidaron. Van a revisar. Clasificación de las grasas. ¿Todas las grasas son iguales? No. Las grasas son distintas unas de otras. Y es importante saber cuáles son buenas y cuáles son malas. Tenemos grasas saturadas y tenemos grasas insaturadas. ¿Ya? Tenemos también las hidrogenadas, pero las que nomás nos importan son las saturadas y las insaturadas. ¿Son distintas unas de otras? Sí, son distintas. ¿Las podemos acceder a todas ellas? Nosotros como seres humanos, sí podemos acceder a todas ellas y de manera fácil. Vamos a ver cómo. Primero, las grasas saturadas. ¿Cuáles son estas? Ahí tenemos un ejemplo. Tipo que predominan los ácidos grasos saturados. Como por ejemplo, estos son sólidos a temperatura ambiente. O sea, no necesitan estar en la heladera para estar sólidos, ¿ya? Como por ejemplo, la mantequilla, las margarinas, las mantecas y las grasas de las carnes. Esas son las grasas saturadas, exceptuando la grasa del pescado. La grasa del pescado puede ser similar, pero no es grasa saturada, ¿ya? ¿Cuáles son las consecuencias de un consumo de grasas saturadas de manera excesiva? Cantidades altas de estas pueden ocasionar aumento del colesterol malo, es decir, el LDL, ese es el malo. ¿Por qué es malo? Porque obstruye las arterias con placas. ¿Sí? Pueden obstruir nuestras arterias. Y si hay obstrucción de nuestras arterias, ¿qué pasaría, chicos? Exacto. Ocasiona ataques cardíacos, ocasiona aumentos de ACV, accidentes cerebrovasculares, aumento de los triglicéridos, hipertensión arterial, obesidad y sobrepeso. Entonces, hay que tratar de disminuir el consumo de estas grasas saturadas. Principales elementos o alimentos que contienen esta grasa, ¿cuáles son? Los lácteos, el aceite de coco, aceite de palma, manteca de cerdo, carne de vaca, cordero, manteca de cacao, quesos. Esos son los principales alimentos que tienen este tipo de grasa. Y como verán aquí, carne de vaca y lácteos es prácticamente la dieta que consumimos todos los días, ¿no es cierto? Entonces, a disminuir la cantidad. Ojo, no les estoy diciendo eliminar de su dieta, hay que disminuirla. Por ejemplo, es un gran problema que cuando va una persona al médico, agarra y le dice, usted no tiene que comer nada de esto y nada de otro, y la gente no quiere ir por eso ya al médico, ¿no? Porque les prohíbe de todo. No es prohibirlo, es enseñarle a las personas a ir disminuyendo su consumo. Porque imagínense, si viene una persona con los triglicéridos altos, una persona joven, que se da mucho en la actualidad, viene con sus triglicéridos altos y usted le dice, bueno, usted desde ahora no me toma leche, no me come carne, no me va a los churrascos, no nada, pura verdura. ¿Qué va a hacer esa persona? Va a entrar en depresión y puede hacerle más mal que bien. Pero si nosotros tenemos el tacto como un médico capaz que somos, de decirle, bueno, señor, mire, está pasando esto porque usted está consumiendo esto, esto y esto. No le pido que lo elimine de su dieta, pero vamos disminuyéndolo, ¿sí? Vamos a ir enseñándole a él la diferencia de que con consumir menos de esa cantidad
su cuerpo va a ir cambiando y va a ir mejorando de manera paulatina. No va a ser un cambio drástico, ¿ya? Y él mismo poco a poco se va a ir dando cuenta, bueno, ya comí menos de esto, de carne, menos churrasquito, menos leche, entonces me está haciendo disminuir un poco el malestar que sentía. Ah, bueno, entonces vamos a ir disminuyendo más y voy a sentirme un poco mejor. Ya van a ser de él. Bueno, recuerden, chicos, no es lo que se diga, sino cómo lo digas. Bueno, ahora nos vamos a las grasas insaturadas, porque ya hemos visto las saturadas. Las grasas saturadas, ahí tenemos un ejemplo de dónde las podemos encontrar. Estas grasas son la forma principal, están formadas principalmente por ácidos grasos insaturados, ¿ya? Son líquidas a temperatura ambiente, es decir, ustedes la ponen ahí afuera en el mesón de su cocina y está líquida. Son poliinsaturadas, son líquidas en cualquier ambiente. Monoinsaturadas son líquidas a temperatura ambiente, pero se solidifican en el freezer. Y comúnmente conocidas como aceites. ¿Cuál es aceite? El girasol, el maíz, el aceite de oliva. Ustedes métanlo a ver los aceites estos a su freezer, a su heladera, y van a ver cómo rápidamente se torna gelatinoso, se solidifica. Esos son entonces los monoinsaturados, ¿ya? Son los más beneficiosos para el cuerpo humano. Esto porque contienen nutrientes que el organismo no es capaz de generar. Es importante utilizar estos, por más que en el mercado se los encuentre a un costo un poco elevado, jóvenes, les recomiendo que lo consuman porque son esenciales para nuestra dieta, ¿ya? ¿Cuáles son los beneficios que nos dan estos productos insaturados? ¿Ya? Si no comemos productos insaturados más que los saturados, nos vamos a ver así de hermoso. Imagínense a la figura de David en esta forma. ¿Alguien la admiraría? No, ¿no es cierto? Reduce de manera positiva los niveles de colesterol LDL. Y se acuerdan que el LDL es el colesterol malo, ¿no es cierto? Entonces, si consumimos grasas insaturadas, vamos a ir disminuyendo los LDLs. Aumenta el colesterol bueno, es decir, el HDL. Importante para el sistema nervioso. ¿Por qué para el sistema nervioso? Porque ayuda a las conexiones químicas. Previene enfermedades cardíacas. ¿Sí? Ustedes van a ver que cuando van al médico a un problema cardíaco, más les recomienda que consuman el aceite de oliva, ¿no es cierto? Es muy bueno, aunque tenga un costo distinto al aceite normal. Y también previene enfermedades degenerativas como el Alzheimer. ¿Por qué previene enfermedades degenerativas por el Alzheimer? Porque ayuda al sistema nervioso, a las conexiones nerviosas. Y el Alzheimer es problemas ¿de qué? Funcionamiento de la memoria. ¿Sí? Entonces, chicos, es importante el consumo de las grasas insaturadas. ¿Cuáles podrían ser las contraindicaciones? Consumir en exceso o sin combinación de otros nutrientes es poco saludable, ¿ya? No es que simplemente vamos a comer, vamos con las grasas insaturadas, y eso es bueno. No, no es bueno, es poco saludable. Hay que saber combinar con otros nutrientes, ¿ya? Ahora, grasas trans o hidrogenadas. ¿Cuáles son estas? Ajá, ahí los pillé. ¿Qué les parece esa imagen? Estas son las grasas trans, ¿ya? Eso que se paran a comer ahí, el agachadito, esos enrollados de chorizo, todo eso, ese aceite que está recocido y más recocido, esas son las grasas trans.
Son grasas obtenidas a través de la hidrogenación de los aceites naturales. Este aceite, antes de entrar a ese proceso de hidrogenación, era un aceite insaturado, era un aceite bueno. Podría haber sido, no sé, aceite de oliva, pero al someterse al calor ya se desnaturalizó. ¿Ya? Pasan a ser de insaturadas a saturadas. Es importante que tengamos en cuenta esto. Cuando nosotros, y he visto a muchas personas hacer eso, agarramos el aceite de oliva y lo meten a la cocina, al sartén, lo están volviendo saturado. Y eso no es bueno. ¿Sí? Entonces hay que saber cómo consumir estos productos. Son mucho más perjudiciales que las grasas saturadas. Sí, son mucho más perjudiciales porque se están desnaturalizando. ¿Ya? Elevan los niveles de lipoproteínas, es decir, los LDL, que son ¿qué? Las grasas malas, ¿ya? Y disminuye los niveles de HDL, que son ¿qué? Las grasas buenas, ¿sí? El colesterol malo y el colesterol bueno. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. ¿Sí? Muy bien. Contra de consumir estas grasas. ¿Cuáles son las contras que podemos observar? Elevan el colesterol sanguíneo total. Si nosotros vamos y nos comemos toda esta bellezura que está aquí en el dibujo, imagínense, ¿quién no ha comido una buena papita fritas, su señora hamburguesa, su pipoca, su Coca-Cola, sus donas? ¿Es rico? Sí, es rico. Está bien si lo consumen, ¿ya? Pero ojo, no en exceso. Alguna vez, pues cuando tengan su deseo, pero no es todo el tiempo. ¿Por qué? Porque las contras que producen es que elevan el colesterol sanguíneo, ¿sí? Elevan el colesterol malo, es decir, el colesterol que se está elevando a nivel sanguíneo es justamente el colesterol malo, disminuye el colesterol bueno, alteran el metabolismo normal de los ácidos grasos en los adipocitos, ¿ya? Y genera resistencia a la insulina. Este punto es muy, pero muy importante. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de la insulina, chicos? ¿Qué es la insulina? Jóvenes, ¿qué es la insulina? Exacto, una hormona que transporta glucosa hacia los lugares requeridos, ¿no es cierto? Si hay una resistencia de la insulina, entonces esta insulina no va a poder llevar todos estos productos o nutrientes hacia las células donde lo necesitan. ¿Y qué va a pasar? Van a quedar recirculando en el torrente sanguíneo. Y si se queda recirculando en el torrente sanguíneo en forma de glucosa, ¿qué va a pasar? Exacto, una persona se puede llegar a padecer de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Sí? ¿Cuáles son las contras de consumir estas grasas? Ya lo hemos dicho, aumenta el riesgo de padecer diabetes. Y hoy en día, quiero que tomen en cuenta, muy en cuenta este dato. Ha disminuido la edad para padecer diabetes. Antes era personas arriba de 40 años que eran más predispuestas a consumir, a padecer diabetes. Hoy en día son menores a esa edad
existen personas entre 35 y 40 que ya están padeciendo diabetes. ¿Por qué? Porque lastimosamente en nuestra sociedad ya existe mayor cantidad de personas obesas, mayor cantidad de personas con desórdenes alimenticios. ¿Ya? Y todo esto de las grasas trans son las que empeora el pronóstico de diabetes. Desencadenan procesos inflamatorios. Acelera la degeneración de los vasos sanguíneos. Aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y aumenta la probabilidad de muerte súbita cardíaca. Entonces, cuando estemos consumiendo nuestras lindas hamburguesitas, que no son más que grasas trans, tengamos cuidado de no consumir mucho. Bueno, eso es muy, pero muy importante. Ahora, principales alimentos que contienen estas grasas. Estamos hablando de las grasas trans. Las pipocas son una de las principales. Productos precocinados. Y lastimosamente esto de productos precocinados es, me atrevo a decir que es lo que ustedes más consumen. ¿Por qué? Porque ustedes, por la necesidad que tienen de preparar una comida rápida, compran productos precocidos. Y eso, lastimosamente, son mayor cantidad de grasas trans. Así es que tengamos cuidado en ese consumo, ¿sí? Mantequillas y margarinas. En algún lugar leí y lo pude observar que la mantequilla o las margarinas son tan nocivas para los seres vivos que solamente el ser humano es el único animal que las consume. Ustedes se han fijado cuando hay alguna mosca o algo ahí en su casa y la dejan por mala suerte la mantequilla, esta mosca no se asienta en la mantequilla, porque hasta la mosca sabe que la mantequilla es mala, pero nosotros vamos con la mantequilla con pancito, ¿no es cierto? Entonces, tengamos cuidado en eso. Frituras, comida rápida, los snacks que nos preparamos, papitas fritas, chisitos, palitos, salchichas de vacuno precocida, volvemos con esta palabra, precocida, la pizza, hamburguesa, papas fritas, pollo frito, nuggets, donas. O sea, prácticamente la base de nuestra dieta está aquí, ¿no? Entonces, chicos, tenemos que tratar de cambiar, ¿ya? No les estoy diciendo que lo eliminemos, pero vamos disminuyendo el consumo de estos productos. Y ahora ya sabemos el por qué. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo good? No, Ya. todo Bueno. bien. Entonces, jóvenes, nos vemos en unos 8 minutos cuando vuelva a iniciar la reunión. ¿Ya?